Bien, hermanos, vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, porque tú has hecho multiplicar tus favores cada mañana. Y estamos agradecidos, Señor, de que tú eres un Dios fiel. Nos has mostrado grandemente tu fidelidad en esta mañana, porque nos levantamos y tenemos nuestras facultades enteras, podemos ver, podemos mirar, podemos recordar y podemos, sobre todo, ver la hermosura de tu creación y elevar acciones de gracias a ti por tu misericordia. Pero de ti pedimos aún más. Revélanos más de ti en Cristo y lo que tú estás haciendo alrededor del mundo y la encomienda que tú nos has dado y cómo nosotros podemos ser más productivos en la obra que tú nos has dado de ir por el mundo y proclamar tu evangelio. Bendícenos conforme a la multitud de tus bondades en Cristo Jesús, en quien rogamos estas misericordias. Amén. Bien, como les decía, yo soy de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. ¿Ustedes conocen algunos dominicanos? Sí, ¿cómo son los dominicanos? Bueno, tienen un acento catalán muy interesante. Entonces, yo he tenido el privilegio de servir como pastor unos 20 años ahora, el año próximo, y me he mudado a Estados Unidos. Me mudé a unos 6 años para estudiar en el seminario. Estoy casado por unos 29 años con mi esposa Yadir. Ella me iba a acompañar. Lamentablemente, Dios mostró cosas diferentes a último minuto porque su hermano falleció y todavía está en medio de la conmoción, pero fue para bendición de toda la familia y él había recibido el Señor hacía poco. O sea que estamos muy contentos por la oportunidad que nos da de ministrar aún en el funeral. Y Dios nos da la oportunidad también de estar aquí. Y gracias por el pastor David y Jairo, que fueron tan amables de darme libertad de no venir. Y los aprecio muchísimo, aprecio su sensibilidad. Para mí es un gran privilegio estar aquí, hermanos. Tengo el privilegio también de servir en la iglesia de Faith, en la iglesia de fe, en Lafayette, Indiana. He estado allí por unos 6 años y sirvo como el pastor de consejería y el ministerio hispano. Y la parte del enlace de la iniciativa de la iglesia hacia Latinoamérica. O sea que para nosotros es un gran placer poder visitarles y tenemos muchas expectativas de lo que el Señor puede hacer entre nosotros aquí en Barcelona y en toda España. Por favor, me perdonan si digo algunas cosas que están fuera de tono para la cultura, porque para nosotros castellano y español son equivalentes. Por ayer me dieron una clase de qué significa una cosa y otra para no meterme en problemas. Usualmente me meto en problemas, así que voy a apreciar mucho la gracia de ustedes en todo esto. Bien, entonces, nosotros allá tenemos la oportunidad de, modelar la consejería bíblica en varias maneras. La iglesia de Faith ha estado trabajando en consejería bíblica por unos 40 y algo de años. Dios ha dado una gran bendición a esta congregación y hay muchos ministerios que están corriendo en base a consejería bíblica. Así como el pastor David nos decía ayer acerca de cómo problemas del alma el hombre trata de solucionarlo de manera humana, y allá están corriendo ministerios como rescate de muchachas en riesgo o hombres en adicción. Muchachas, por ejemplo, que están cortándose como un modo de escapar. Muchachas que están practicando anorexia, bulimia o tienen embarazos indeseados. ¿Cómo podemos entonces resolver ese tipo de cosas? En el mundo normalmente comienza a administrarse pastillas, medicamentos, y en verdad es hermoso el ver cómo la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos nada más, porque hay una casa de señoritas allá, o de damas, hay un cupo como de 30 personas y un programa de 2 años. Y es maravilloso, las muchachas salen recuperadas, rehabilitadas y en plena comunión con el Señor, solamente con la palabra de Dios. Y es hermoso ver que la palabra de Dios es verdad. Dios, y déjeme decirle, yo estoy entusiasmado con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la respuesta de un Dios real
a los problemas reales del hombre. O sea, no estamos hablando de nociones en el aire, sino Dios es un Dios real. Entonces, en esta mañana, precisamente, lo que queremos tratar es cómo nosotros podemos involucrarnos en las misiones, o cómo todo el tema de la consejería bíblica viene a encajar dentro del plan de Dios. Y entonces, en esta parte quisiera decirle algunas cosas. ¿Cómo comienzan las misiones en el mundo entonces? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué hacemos misiones? Porque me gusta visitar otros países, es una buena cosa. Me encantó la crema catalana. Entonces viajamos por el mundo por un plato de comida. ¿Qué les parece? Bueno, no precisamente. Es porque el Señor ha dicho, id por el mundo y haced discípulos. Muy bien, ¿eso es todo lo que hay que hacer? No, ¿qué dice además? Enseñándoles ¿qué? Todo lo que he mandado. Entonces, como decía el pastor propiamente anoche, nosotros no estamos completos o no hemos terminado nuestra obra hasta que le hemos enseñado a guardar todo lo que Cristo nos ha enseñado. Ahora, debería ser suficiente con enseñarle a guardar los mandamientos del Señor, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Qué dice el Señor a los esposos? Amar a vuestras esposas. ¿Y qué le dice el Señor a las esposas? Respeta y sométete a tu marido. Ya podemos irnos a la casa, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros decimos del púlpito, hermano, tú tienes que amar a tu esposa. Mira, lo dice ahí. Es claro. ¿Lo puedes leer? Es castellano. O puede ser es francés o es alemán. Es claro, en cualquier idioma es claro. Está sí, es verdad, hermano. Entonces ve a hacerlo. Y a la hermana igualmente. Hermana, ahí dice, sométete a tu marido. En todo. Claro, no que no sea pecado. Entonces, si estamos de acuerdo, ya podemos irnos. Tomemos un buen refrigerio y nos pasamos todo el día conversando porque ya lo esencial lo sabemos. ¿Por qué el Señor habló en un libro tan grande? ¿Por qué? Entonces, la palabra enseñar, a guardar, es una palabra que es como un acordeón. Usted lo tiene cerradito, pero se extiende mucho. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Esa es la razón. Y cuando Cristo nos enseña, les enseñaba a los discípulos y les enseñaba y les enseñaba y les enseñaba y los discípulos entendían, ¿verdad? No, el Señor le decía, hombres de poca fe. Vieron milagros, vieron al Señor sacar demonios, vieron resucitar muertos, lo vieron hacer todo tipo de desafiar las fuerzas de la naturaleza y los elementos, y aún tenían poca fe. Entonces, enseñándoles es una palabra que ahí aplica o indica que es una presión, es aplicar la palabra de Dios continuamente, es volver a explicar y volver a explicar y volver a explicar. Bueno, similar a lo que hacemos con los niños. Usted le enseñó seguramente una sola vez a su hijo, no hables con la boca llena. ¿Cuántas veces se lo ha dicho? Entonces, así mismo con los niños hay que repetirle una y otra vez, una y otra vez. Y después, como a los 15 años, se sanó de eso, pero comenzó con otra cosa. Entonces, así mismo nosotros tenemos que hacer una y otra vez. Y cuando vamos a la enseñanza, pero entonces viene la aplicación, enseñándoles a guardar. Entonces, lo que el Señor aquí nos dice no es simplemente hacer discípulos, es una labor continua dentro de la iglesia de Cristo. Así que en esta parte, cuando nosotros comenzamos a ver lo que el Señor nos ha dicho, comenzamos a ver entonces que las misiones que el Señor nos ha dado para hacer tiene una connotación a lo largo del tiempo. Y en nuestra mente que debemos comenzar a trabajar en lo que el Señor nos dice, no solamente en Mateo, sino también en Hechos, cuando el Señor nos dice que recibimos el Espíritu de Dios con un propósito.
Hechos 18 nos dice, pero recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Sí, lo recibimos todos. El día que recibimos al Señor, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿para quién usted cree entonces que son las misiones? Para el hermano que está al lado suyo. ¿Y en qué consisten las misiones? Bueno, consiste en que, bueno, usted viajó de América aquí, usted está haciendo misiones. ¿Y qué entonces quiere decir que la gran comisión no es para ti? Porque cuando tú cruzas tu casa, cruzas la calle, a la casa del frente, entonces tú no estás haciendo misiones. Bueno, vamos a discutir acerca de la semántica y la definición y la descripción de misiones, pero quiere decir entonces que el vecino tuyo del frente no está dentro de la categoría que Cristo quiere que tú enseñes y a guardar las cosas que le han mandado, porque no cabe dentro de la definición de misiones. Bueno, podemos pensarlo. ¿Y cuál es el problema con el vecino? ¿Te cae mal? Ah, entonces el problema es diferente. Entonces, el pastor aquí tiene un área de consejería bíblica si necesitas ayuda. Entonces, todo lo que hagas, dice el Señor, ya sea que comas o que bebas, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a adoptar una mente misional, en términos de lo que es alcanzar a las personas para el Señor, nosotros entonces tenemos que comenzar a pensar cómo Cristo nos ha establecido. Y el libro de Tito, donde vamos a estar hablando, nos habla mucho sobre eso. Y nos coloca en nuestra mente, no solamente en la perspectiva de una iglesia misional, sino también en lo que respecta a un proceso. Porque una cosa es que nosotros vamos a hacer misiones y otra es qué proceso yo voy a hacer, cómo voy a comenzar, qué pasos voy a dar para hacer las misiones. Y luego vamos a ver más adelante a qué se refiere a hacer misiones. Entonces, pero déjeme decirle algo más. En términos de proceso, hay una diferencia entre nosotros trabajar y ser productivos. No debemos confundir el nosotros trabajar con ser productivos. Hay un autor que se llama, apellido Perman, que él ha dicho de esta manera en su libro, ¿qué es mejor hacer luego? No sé si está en español, pero Matt Perman dice esto de esta manera. Es fácil estar ocupados, pero es difícil ser productivos. ¿Ustedes estarán de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué es ser productivo? Es hacer las cosas más importantes primero. Dice, pero eso no tiene ciencia. Eso como que se ve sencillo. Sí, es sencillo, pero cuando venimos al día a día, nosotros venimos abrumados de cosas, venimos muy ocupados y a veces nos sentimos ocupados, pero como que no avanzamos. Bueno, según sé, hay un partido de fútbol el próximo domingo entre el Barça y Sevilla. ¿Es correcto? ¿Verdad? Ok, entonces imagínense que ¿quién es el fanático de Messi? Oye, Messi, yo pensaba que tenía más gente aquí. Bueno, ¿qué tal Piqué? Suárez. Entonces ustedes no son del Barça. No me digan que son del Real Madrid. Bueno, entonces, vamos a suponer que usted es de Messi. Vamos a suponer que entre Messi, Piqué y Suárez comienzan a jugar con la bola y hacen mucha magia y se tiran y con la bola y dicen, wow, qué manera de manejar el balón. Pero ¿qué falta? ¿Qué mete el gol? Si ellos no se mantienen haciendo magia con la bola, pero no avanzan la pelota y para hacer un gol, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a pagar 70 euros otra vez para verlo a ellos? Bueno, déjeme decirle, aquí en Barcelona y en España, debe haber circos más baratos y que sean más entretenidos. Si vamos a hacer malabares, ¿verdad? ¿Qué es lo importante en el partido de soccer, de fútbol? Que metan la pelota, hagan un gol. Usted quiere ver que en cada paso de ellos avancen la pelota. Pues déjeme decirle, en términos de misiones, nosotros debemos, en términos de una mente misional, nosotros debemos ver cada día cómo yo voy a avanzar la obra de Cristo con lo que yo estoy haciendo cada día. Porque nosotros hemos leído que todo lo que hagamos, ya sea que bebamos
o comamos o hagamos cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo como, estoy moviendo la pelota del Evangelio hacia adelante? ¿Cómo lo que nosotros hacemos en el correo esta mañana tiene que ver con el trabajo de avanzar la pelota? ¿Cómo la conversación que yo tuve con mi esposa esta mañana, después de una severa diferencia, tiene que ver con avanzar el reino y más con mi ego de que yo soy el hombre en la casa, que yo soy el jefe y a mí hay que respetarme? Entonces, ¿cómo mi educación con los niños y la forma en que yo enseño a mi niño tiene que ver con avanzar la pelota del Evangelio en la vida de él y en la vida de las misiones? ¿Tiene sentido? Entonces nosotros cada día estamos muy abrumados de conversaciones, de problemas, de dificultades, y entonces estamos tan ocupados que perdemos las cosas esenciales, ser productivos. Productivo es hacer las cosas más importantes primero. ¿Y usted estaría de acuerdo que estamos muy ocupados generalmente? ¿Cuántos correos usted recibió la semana pasada? O de aquí, en los pasados 7 días. Si usted deja de responder sus correos todos los días, ¿cuántos se les acumulan? Entonces, quiere decir que las ocupaciones llegan por todos lados. Entonces, es fácil estar ocupados, es fácil estar haciendo malabares con la pelota o el balón, pero es difícil avanzarlo muchas veces. Entonces, el Señor nos habla de que ese detalle de cómo nosotros avanzamos es un término que tiene que ver mucho con proceso. Y Pablo, al escribir a Tito, le habla específicamente de cómo él puede hacer esa labor. Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos en hacer eso, porque, hermanos, nosotros que vivimos del Evangelio, por así decirlo, los pastores que vivimos de la caridad del público, y nosotros que de alguna u otra manera lo que recibimos es para sustentar nuestra vida y nuestra familia, para nosotros dedicarlo al Evangelio, debemos pensar de esta manera. Hay familias en la iglesia que trabajan duro para ganarse la vida y para sustentar el Evangelio y la provisión de la iglesia en el lugar. ¿Qué de lo que nosotros hacemos diariamente honra ese esfuerzo que los hermanos están haciendo? Entonces debemos pensar en términos de cómo yo voy a avanzar diariamente la pelota para la honra de Dios y hacer su obra. Ahora, en esta parte también nosotros debemos ser cuidadosos con un asunto, porque hemos recomendado un libro, y ojalá que pudiera leerlo, aunque no sé si está en castellano. Pero en Latinoamérica sucede algo. Nosotros confundimos tener un libro con leer un libro. Y aún peor, confundimos, muchas veces pensamos que podemos leer un libro y luego podemos dar una conferencia. Entonces, ese tipo de cosas sucede muy a menudo, y estoy bromeando en esa parte, pero debemos considerar cada aspecto de nuestras vidas, cómo nosotros estamos avanzando el balón del Evangelio para la gloria de Dios. Y cuando todo este polvo de esta conferencia, de la pequeña conferencia que estamos haciendo, se aplaque, hay algunas cosas que yo quisiera que usted recuerde y tenga y permanezca en su mente. Lo primero es que ustedes tengan un mayor aprecio, reverencia y devoción hacia nuestro Señor resucitado por la obra que Él está haciendo alrededor del mundo. Qué bendición que misioneros se hayan movido a predicar el Evangelio a otro lugar. Qué bendición que personas enfrente de mi calle, en la otra cuadra, se hayan movido y hayan sido valientes en tomar el riesgo para llevar el Evangelio y yo pueda saber hoy de lo que sé acerca de la redención del Señor. La segunda cosa es reflexionar cómo nuestras congregaciones están participando productivamente en esta obra de Cristo al edificar su iglesia. ¿Qué en particular estamos haciendo para mover ese balón hacia adelante que sea realmente productivo?
O sea que lo que nos referimos es hacer muchas cosas no quiere decir ser productivo, sino hacer las cosas que son prioritarias hacer para que eso suceda. En tercer lugar, entender mejor cómo la manera en la que vivo diariamente en mi casa, en mi iglesia, en mi comunidad que me rodea, encaja en lo que Cristo está haciendo alrededor del mundo, o en lo que Cristo está haciendo con su evangelio. O sea, yo estoy haciendo cosas que voluntariamente e intencionalmente estoy haciendo para avanzar ese balón, pero ¿cómo eso encaja? O yo estoy haciendo el llanero solitario. No sé si aquí hay un llanero solitario, o no sé cómo sería el equivalente aquí, pero el punto es que a veces yo estoy haciendo una obra que solamente yo la estoy haciendo y no encaja dentro de lo que Cristo está diciendo. O sea, tú estás trabajando para el Señor, tú estás glorificando al Señor. Sí, ¿qué tú estás haciendo? Bueno, yo estoy jugando baloncesto, ¿ok? ¿Y cómo tú estás moviendo la pelota hacia adelante para la gloria del Señor? No, yo simplemente vivo sin meterme en problemas. O sea, pastor, yo no me presione, por favor, pero mire, yo no hago nada malo. Yo vengo a mi iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, voy a mi trabajo, ellos tienen una buena opinión de mí, pero yo realmente quiero ser feliz. Entonces lo que yo hago no me meto en problemas. Soy fiel a mi esposa, soy fiel a mis hijos, y usted puede hablar con ellos, pero bien, ajá. ¿Y quién te ha dicho a ti que, que Dios está comprometido con tu felicidad? Dios está comprometido con tu santidad, como decía el pastor anoche. Entonces, tú posiblemente estés muy ocupado en veladas, en comidas, en invitar personas a tu casa, de los familiares, hacer fiesta, planificar las próximas fiestas de todo el año. Y es muy bien todo, pero ¿cómo lo que estás haciendo durante el año realmente mueve la pelota del Evangelio hacia la obra de Dios? Hermanos, porque nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. O sea, nuestro sentido de estar aquí en esta tierra solamente es uno solo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros no estamos constantemente moviendo el balón de anuncio de las virtudes del Señor para que otros se entusiasmen y vengan a creer y a aceptar en su corazón a ese Señor del cual yo digo anunciar con mi vida y mi conducta y mis palabras, ¿qué hacemos aquí? Yo no sé si usted está listo, pero yo estoy listo para irme. Yo no estoy esperando un carro como el de Elías. Yo podía aceptar algo menos, pero yo estoy listo para irme. Y si usted quería que el avión se cayera, a veces me da deseo decir que el avión se caiga en el camino. Es una buena manera de llegar al cielo, está más cerca. Pero cuando yo veo, por ejemplo, a mi cuñado que murió este fin de semana, él era incrédulo hace 2 años y blasfemo. Y Dios lo transformó. Y hace una transformación tan maravillosa esos últimos 2 años que él, siendo un blasfemo y blasfemo contra su familia, como mí, mi esposa y mis cuñadas, que eran cristianas hace muchos años, él vivía hablándonos a nosotros de que ustedes creen que son los únicos que son cristianos. Y entonces nosotros orábamos, preguntábamos si el Señor lo quebrantó, lo tumbado del caballo. Y Dios entonces transformó a ese hombre. Y él sabía que se estaba muriendo. No se lo dijo a nadie. ¿Cómo tú te encuentras? Bien. Tiene una condición crónica degenerativa que apagaba los órganos. Y él poco a poco se iba apagando. Y nosotros lo veíamos, pero él decía que estaba bien y entusiasmado. Y en los últimos días él hizo un cumpleaños. Como él era incrédulo antes, invitaba a todo el mundo, su casa siempre vivía lleno de gente, era una persona muy afable, popular, hospitalaria. Y todo el mundo quería estar en su casa. Y de hecho, 10, 15 personas comían en su casa todos los días. Es una cosa impresionante en términos de hospitalidad. Yo nunca he sido tan hospitalario. Él sí, y él hizo un cumpleaños hace unos días, el 10 de noviembre. Yo inclusive fui a ese cumpleaños, él invitó a todo el mundo. Yo tuve que ir y regresarme porque él no pude quedarme por motivos del ministerio. Pero todo el que fue, de sus amigos, él invitó personas de todos lados. Había 240 personas en el cumpleaños. Todos incrédulos, la mayoría, que venían a disfrutar, a tomar licor, vino, comer y beber. Es lo que, ¿sabe qué hizo? Él se paró y le dijo a todos ellos,
y gastó como $180,000 en eso. Dígame una cosa, ¿qué edad usted tiene? 60 años, 50. Usted no tiene 60, ni tiene 50, ni 40. ¿Usted le quedan cuánto? Usted le quedan 40, le quedan 30, le quedan 10, posiblemente. Entonces, cuando él comenzó a vivir ante la urgencia o a la vista de que la vida se le estaba acabando y tenía una urgencia por acabar una obra que él entendía que Dios le había dado, darle testimonio a todos sus amigos con quien siempre hizo fiesta. Ahora él quería hablarle de un mundo mejor y una virtud mejor. Y cuando la gente estaba ahí como en la fiesta, dije, pero ¿y qué yo estoy haciendo? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ellos no entendían lo que él estaba diciendo. Ellos entendieron, ¿sabe cuándo? En el funeral. La gente comenzó a hacer clic, 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 clic. Y muchos de ellos han comenzado a reflexionar seriamente lo que dice la Escritura. Hazme contar mis días para traer al corazón sabiduría. Entonces, en esto nosotros debemos contar diariamente qué yo estoy haciendo para mover el balón hacia adelante. Pero en esto debemos pensar en términos de procesos. Entonces, debo entender la manera como lo que estoy haciendo cada día encaja dentro de la labor de misión que Dios nos ha dado a nosotros en el mundo. Y cuarto, corregir y redirigir para ser más productivo en nuestra respuesta al llamado de la gran comisión. Entonces hay 4 cosas que queremos que recuerde en esta sesión. Un mayor aprecio, reverencia y devoción al Señor por su trabajo de enviar a muchos a predicar el Evangelio, reflexionar en cómo nuestras iglesias están participando productivamente en esta obra, entender cómo lo que yo estoy haciendo, ya sea nuestra iglesia o mi vida personal, encaja dentro de esa labor de misión que Dios me ha dado de hacer discípulos, y corregir y redirigir para ser más productivo para la gloria de Dios. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué les parece si seguimos? Entonces, en términos de proceso, es importante, ya sabemos, tenemos una presión, yo lo estoy retando, y lo estoy haciendo intencionalmente, lo estoy retando. Ahora, a veces uno sale muy motivado de las charlas y de los estudios y eso, pero necesitamos un plan. Entonces, en esto que vinimos hablando de procesos, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso en el cual yo debo comenzar a hacer para ser productivo? Y entonces lo primero que vamos a ver es, en esta parte, el contexto en el cual Pablo está escribiendo a Tito. ¿Dónde estaba ministrando Tito? En Creta. Bueno, Creta está a la vuelta de la esquina aquí por el Mediterráneo, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo eran los cretenses? ¿Glotones? ¿Y quién le hizo ese chisme a usted? El apóstol Pablo nos chismeó eso de los cretenses. Entonces, los griegos no van a estar muy contentos con los de Barcelona. Y entonces sucede que eso no lo dijimos nosotros, eso lo dijo un poeta de ellos. ¿Correcto? Entonces no es un chisme porque ellos lo dijeron. Ahora, ¿qué pasa con una cultura en la cual la cultura del lugar es glotonería y beber y comer, por así decirlo? Pregunta, ¿cómo usted hace misiones en ese sitio? ¿Cómo usted va a hacer recibir el Evangelio cuando la persona está pensando en los placeres de su cuerpo? Caramba, esos cretenses de esa época de Pablo. ¿Cómo serán los de ahora? ¿Hay alguna diferencia? Oh, pero entonces, vamos a suponer, estoy al doblar de la esquina de la calle Mediterráneo. Vamos entonces a ponerlo un poco más cerca. ¿Cómo es en Cataluña? ¿Cómo el apóstol Pablo hablaría? Lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo los poetas catalanes dirían de los de Barcelona? Bueno, en verdad, hermano, yo pienso que estaríamos de acuerdo lo difícil que es hacer misiones en esta época porque las cosas no han cambiado. Al contrario, han empeorado. Ahora hay más tipo de vinos, hay más tipo de carnes, más tipo de placeres, hay otro tipo, inclusive hay algo peor. Todo eso conduce a una apatía, a secularización, en el cual todo eso que se hace tiende a volver nuestros sentidos insensibles
a los estímulos del Espíritu cuando nos habla a través de la palabra de Dios. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿somos mandados a trabajar en esa cultura? Sí, esa es la cultura en la cual estamos trabajando en este momento. Y en París, y en Alemania, y en Tenerife. No es más fácil porque los lugares sean más pequeños, o más difícil porque los lugares sean más cosmopolitas. Es el hombre y el pecado del hombre el problema. Entonces, en esta parte nosotros vamos a comenzar a ver, en lo que Pablo nos está diciendo, que la cultura en la cual Pablo le está diciendo a Tito, en la cual él debe trabajar, es una cultura semejante a la nuestra. Y quizá la nuestra es un poco más difícil, pero siempre vamos a estar dependiendo de la obra de Dios en medio nuestro. Y así vamos a comenzar a ver 4 fases del Evangelio. Y con eso vamos a comenzar a ver qué es la consejería bíblica y cómo trabaja. Las 4 fases, así de pronto vamos a mencionarla y vamos a calificar cómo podemos trabajar en cada una de ellas. Entonces, la primera fase va a tratar de cómo el Evangelio llega a un lugar, porque Pablo nos dice ahí, cuando le habla a Tito acerca de la misión por lo cual él le dejó de corregir lo que está deficiente, él le habló de predicar la doctrina o la enseñanza que él recibió, compartirla. También en la segunda fase del Evangelio veremos entonces de que no solamente la doctrina llega, sino que también la doctrina crece y las personas deben crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Y esa doctrina debe comenzar a enraizarse en la persona y debe crecer en entusiasmo por conocer más de la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios, cuando entra en la persona, llega a la persona, ya sea por misioneros, por el que cruza la calle, el vecino que vive en la frontera, o usted que está en su trabajo y da testimonio y ejemplo de vida, no solamente debe crecer, sino que también debe manifestarse en su vida diaria. ¿De qué manera? En su trato con su esposo, con su cónyuge, en su trato en manera en que cría a sus hijos y sus hijos se comportan, en la manera en que nosotros manejamos o respondemos ante las circunstancias adversas, una enfermedad, por ejemplo. Pero no solamente debe quedarse ahí, en mí, sino debe repetirse y multiplicarse en otros. Y esa es la 4ª fase del Evangelio. Y veremos ese proceso a lo largo del libro de Tito. Y veremos que al final la manera de nosotros comenzar a reproducir eso en otros es a través de buenas obras. Y vamos a calificar eso para que lo entendamos, porque nosotros que hemos vivido el mal llamado evangelio social y teniendo un trasfondo católico romano muy fuerte, en el cual nosotros entendíamos que ganábamos nuestra salvación por obras, tenemos ciertos prejuicios con eso y vamos a tratar de trabajar en eso. Y entonces, lo importante en todo esto es que al comenzar nuestra labor de misiones o nuestra labor de obedecer al Señor, de hacer discípulos, es lo mismo que sea al otro lado del planeta, al otro lado del mar, que sea al otro lado de Europa o que sea al otro lado de la calle o al otro lado de la habitación con sus hijos. Entonces, en eso vamos a estar trabajando y vamos a ver entonces cómo esas cosas, cómo la consejería bíblica se ve dentro de todo ese proceso. Porque en verdad la iglesia de Cristo en ese proceso debe impactar su comunidad. Nosotros como creyentes somos sal y luz. La luz no pasa desapercibida. En un sitio oscuro te prende una chispa, por pequeña que sea, la luz atrae. Y si el creyente es luz, no pasa desapercibido, debe haber un impacto hacia la comunidad donde vive. Entonces vamos a ver sobre eso. Vamos entonces a ver, la primera fase, vemos la llegada del Evangelio. Dice Tito 1 y 12:3, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. 3, 4 y 6. Pero cuando manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó
no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, importante esa parte, no por obra de justicia, lo vamos a mencionar luego, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio, lo que está diciendo Pablo, en otra manera, el Evangelio ha llegado. Nosotros hemos recibido el Evangelio y cuando Pablo comienza a hablarle a Tito, él le comienza a mencionar que el Evangelio ha llegado y él es responsable de hacerlo llegar a alguien más. Entonces, las misiones, en la manera en que podemos pensar en ellas, quisiera pensar en algo en términos más amplios que simplemente misiones, para no caer en el problema de la semántica, de la descripción de la palabra misión, simplemente la labor de llevar el Evangelio. Nosotros llevamos el Evangelio, es la primera fase. Eso es lo que ocurre. El Evangelio llega. Y si lo vemos como en un cuadrante de un reloj, tenemos entonces que de las 0 horas hasta las 3 horas, el Evangelio llega. La luz llega. ¿Y cómo llega? A través de alguien que trae el mensaje. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Entonces, el Evangelio llega y llega a través de misioneros. Muchas veces, por ejemplo, en la República Dominicana, nosotros fuimos beneficiados de otras personas que dejaron su comodidad en su país, en Norteamérica particularmente, y vinieron a la República Dominicana a traer el mensaje del Evangelio, a pesar de mucha oposición. En los años en los cuales ellos vinieron a la República Dominicana, nosotros tenemos una oposición muy fuerte y nos burlábamos de ellos. Los perseguíamos, aunque no para matar, no para golpearlos físicamente, pero sí ideológicamente. Nos burlábamos de ellos, de sus hijos, y nos mofábamos de lo que ellos hacían. ¿Y qué le parece? Nosotros que antes nos burlábamos del Evangelio, ahora Dios nos ha puesto a proclamar el Evangelio del cual nos burlábamos. Entonces, el Evangelio llega a un lugar y vemos cómo Pablo entonces le dice a Tito, de que el Evangelio ha llegado y nosotros debemos hacer llegar el Evangelio a cada lugar. Entonces el Evangelio llega, pero llega de manera específica en tiempo y llega de manera específica en espacio. No es algo etéreo, es real. Comenzamos a hablar de lo que Cristo ha hecho, comenzamos a hablar de la obra de redención de Dios y el regalo de Dios en Cristo y la obra de transformación del Evangelio a través del Espíritu Santo, como la palabra es envuelta en eso. Entonces, el Evangelio es real y llega a través de personas reales que en su vida real modelan la realidad de ese Evangelio. ¿Es así? ¿Fue así en el caso suyo? ¿Quién fue que le predicó el Evangelio a usted? ¿Un vecino? ¿O usted lo vio en internet? ¿O de qué manera? Hay muchas maneras en que pudo haberle llegado, pero Dios movió a alguien para que le fuera hablado el Evangelio. O fue a través de la misma palabra, usted comenzó a leerla. Podemos tener todo tipo de historias, desde muy dramáticas hasta poco dramáticas, pero la realidad es que el Evangelio llegó. Y es lo que Pablo le está diciendo a Tito. El Evangelio debe llegar, ¿cómo? Enseñándole no en obra de justicia propia, sino en la obra de Dios en Cristo Jesús, por su misericordia, para la gloria de Él. Pero tenemos entonces la segunda, la enseñanza de la sana doctrina. En Tito 1:9, y tenemos la segunda fase, el segundo cuadrante de las 3 a las 6. Y dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, cuando el Evangelio avanza, el Evangelio no se queda estático. El Evangelio avanza y por eso hablamos de proceso. Hablamos de que necesitamos mover el balón hacia adelante para llegar a la meta a la cual hemos sido también llamados. El balón debe moverse, o sea que el Evangelio no solamente llega, nosotros también hacemos ¿qué? Discipulado. ¿Y por qué hay que ser discipulado? En el contexto en el cual conocemos. Para enseñarles lo que Cristo nos ha mandado a guardar.
¿Es correcto? Entonces por eso es el discipulado, para que las personas crezcan en la gracia y en el conocimiento de el Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio no queda estático. El Evangelio es un principio de vida que, así como dice Pablo a Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios, esa palabra es exhalada por Dios. Esa palabra exhalada es en la cual, la misma palabra que se usa en Génesis, cuando dice que Dios hizo al hombre y exhaló, y el hombre fue un ser viviente. Entonces la palabra, al igual que en ese momento la palabra de Dios y el aliento de Dios dio vida al hombre originalmente, aquí la palabra de Dios da vida nueva al hombre, otra vez da vida al hombre muerto en delitos y pecados. Así que la palabra es la que da vida. Y esa palabra, ese principio de vida no es estático. Cuando entra al corazón, comienza a renovar todas las cosas, lo que hemos llamado santificación progresiva, que eso es más el proceso de cambio, lo cual Dios nos coloca para hacernos más semejante al Señor Jesucristo. Vamos a hablar de eso luego y cómo eso conecta con la consejería bíblica y cuál es la importancia de la consejería bíblica en ese aspecto. Entonces nosotros vemos entonces que la palabra llega y crece en ¿cómo? Sana doctrina. Si uno de los miembros de su iglesia, una persona que viene a su iglesia, dice yo recibí al Señor, se bautiza, pero no crece, ¿qué está pasando? Así como un niño, el niño que nació en su casa o su hermanito, cuando nace, cuando el niño pasan los días, toma leche y no aumenta en peso, ¿qué usted comienza a pensar? Está enfermo. No está bien. O sea que el funcionamiento normal de un organismo es crecer y transformarse. Y transformarse y crecer. Así, una persona que ha nacido de nuevo, esa es la palabra que usa la Escritura, debe crecer como una parte normal de su funcionamiento. Entonces, una persona que llega a la iglesia, se convierte, recibe al Señor, recibe su palabra, debe crecer. Y asimismo, al recibir la palabra debe crecer en sana doctrina. Y así Pablo le dice entonces a Tito, debe crecer en sana doctrina. Pero también vamos a la tercera fase del Evangelio. Entonces, no solamente de las 12 a las 0 a las 3, la persona recibe el Evangelio, de las 3 a las 6 crece en el conocimiento de sana doctrina, pero también la tercera fase, la aplicación de la verdad en los aspectos prácticos de la vida diaria. Tito 2, 1 al 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces tenemos la tercera fase del Evangelio, la aplicación de la verdad a la vida diaria. ¿Cómo así? Bueno, si ustedes se fijan en el primer capítulo, en el segundo capítulo de Tito, esta es la manera en que Pablo le habla. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Está bien ahí, ¿verdad? Crecimos, segunda fase. ¿Qué fase sería esta? Que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 6, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. 9, exhorta a los siervos que se sujeten a los amos. ¿Qué usted diría acerca de eso? Entonces la palabra no solamente llega, crece, sino que también permea todos los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que dice, ¿verdad? O sea, tú debes ser prudente, debes ser casta, debes ser respetuosa. Las ancianas deben compartir ese conocimiento con las más jóvenes para que amen a sus maridos. Los empleados deben comenzar a trabajar en sus empleos como trabajando para el Señor. Los ancianos deben ser prudentes, no maestros de beber vino, sino de buenas obras. Entonces, en esta parte vemos cómo la verdad tiene una aplicación real. Por eso la palabra de Dios es real, porque produce frutos reales. En esta parte,
cuando usted comienza a enseñar a una persona en todos los aspectos que Pablo le está diciendo a Tito, nosotros podemos llamarle a eso perfectamente consejería bíblica. Recuerde que consejería bíblica es una denominación, no queremos que nadie piense que es un movimiento nuevo que estamos iniciando, es la vieja historia, como decía Spurgeon. Pero en la manera en que que opera, podemos ver claramente que la palabra de Dios en lo que es la aplicación, en el tercer caso, tercera fase, de las 6 a las 9, vemos que es teología aplicada. Entonces, la palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios crece, la palabra de Dios produce frutos y permea la vida de una persona. En otras palabras, nosotros vivimos conforme a lo que creemos. Pero no solamente se queda ahí, sino que del mismo modo tenemos la cuarta fase, 3:8, de las 9 a las 12. Dice de esta manera: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, en esta cuarta fase del progreso del Evangelio, aquella manera en que nosotros vivimos el Evangelio y modelamos el Evangelio en nuestro medio debe tener un impacto en la comunidad en la que vivimos. Y la Escritura lo menciona, buenas obras. Una de las cosas que nosotros muchas veces hemos pecado como creyentes es que nos comenzamos a comportar como miembros de una secta. Yo excluyo a todo el mundo. Tú estás allá y yo estoy aquí. Yo soy cristiano salvo y tú estás allá. Tú eres un impío perdido. Entonces, quizás a nuestro cuñado le damos esa impresión, que yo conscientemente no se la dimos, pero muchas veces ellos de por sí se sienten de esa manera, porque la luz molesta a las tinieblas. Entonces es algo fácil para él comenzar a irrumpir y a transferir que la culpa es nuestra porque nosotros somos de tal o tal manera, pero en grosso modo nosotros debemos ocuparnos en mostrar que el Evangelio es real y que el Evangelio es para la vida real. No es una teoría, no es una noción. Y recuerden que el apóstol Pablo está combatiendo el gnosticismo y el ascetismo, una forma de filosofía que enseñaba que nuestra vida debe ser trascendente. Eso le suena así como alto, como importante, ¿verdad? Pues ese no es el Evangelio. El Evangelio es aterrizado a la tierra. Nosotros nos ocupamos en buenas obras. Y vamos a hablar un poco de eso más en un minuto. Entonces tenemos la cuarta fase del Evangelio. Ahí tenemos el reloj completo. Ahora, vamos a analizar un poco el cuadro. Primero, ¿qué pasa si una persona se queda en simplemente recibir el Evangelio y no hace más nada? Tenemos entonces un cristiano inmaduro. Todo le ofende, él está con problemas con la gente porque él cree una cosa, pero él solamente conoce 2 versículos. Pero él no los usa los 2 versículos para actuar mejor y para vivir mejor, sino para discutir más. Entonces, muchas cosas le ofenden porque él no ha conocido toda la doctrina de Dios, entonces es inmaduro. Pero por el otro lado, si tenemos a una persona que recibió el Evangelio y entonces la enseñanza la recibe y crece en doctrina, en conocimiento y crece en ampliar todo lo que él conoce y conoce mucho del Señor, conoce mucho del Antiguo Testamento, mucha doctrina y se inscribe en un seminario y aprende lenguas originales. Y entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué tipo de creyente tenemos? Pero él no hace nada con eso. Él simplemente enseña y habla y puede disertar y apologética, o sea, defensa del Evangelio. Pero ¿dónde está la obra? Tenemos entonces un cristiano arrogante. Lo que dice Pablo, no hay amor en él. Ahora, el amor de Dios, cuando lo recibimos a través del Evangelio, debe producir ¿qué? Obras. Una obra real, práctica, que comienza a transformar mi vida
en lo que es la aplicación de la verdad en la vida diaria, en lo que nosotros llamamos consejería bíblica. Ahora, hay un problema en esa parte en la cual para pasar de las 3 a las 6, a las 6 a las 9, generalmente quedamos estancados, nos atoramos en ese proceso. Porque no es tan fácil muchas veces el conocimiento de la mente comenzar a ponerlo en práctica. Entonces, ¿cómo así? Bueno, tú sabes que volvemos otra vez al ejemplo de Efesios 5. Esposas, someteos a vuestros maridos, así como la iglesia se somete a Cristo. Esposos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. ¿Cómo sería eso entonces en un matrimonio de una persona que está en el segundo cuadrante hasta las 6 de la tarde? Entonces, ¿qué dice? La iglesia es semejante a, la esposa es semejante a la iglesia. La iglesia, la palabra en el original es eclesia, que significa reunión de personas. Y entonces Cristo formó la iglesia en el original, y entonces como Cristo le habló a Pedro en Mateo 16 acerca de eso. Ok, espera. Está bien, entonces el esposo. El esposo es como Cristo amó a la iglesia, entregó. ¿Qué significa entregarse? Entregarse significa que Él fue a la cruz. La cruz en el original es el símbolo de la maldición. Espérate. Dime una cosa, esposa. ¿Él te está amando? No, Él tiene problemas para amarme. Él no me considera, me habla mal delante de la gente. ¿Y qué tiene que ver entonces la palabra eclesia, reunión de gente en griego, con que tú no ames a tu esposa? Ama a tu esposa, no me hable más de griego, no me hable más de idiomas originales y de semántica y de contextos. Háblame de cómo tú vas a amar a tu esposa de manera real. Dime cómo tu esposa vas a someterte de una manera práctica y alegre a tu esposo para la gloria de Dios. Para eso no necesitamos mucha semántica y muchos idiomas originales, ¿verdad que no? Entonces, en esa parte de la aplicación de la teología es lo que se llama consejería bíblica. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo a Tito de una serie de pasos en los cuales él debe ocuparse. Los ancianos, su doctrina en la cual crecen, debe mostrarse en ser sobrios, en ser prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. O sea, no vale en que yo conozca muchos misterios y diga que el amor de Dios lo he recibido, pero el amor de Dios no se nota en la forma en que yo vivo, en mi prójimo más cercano, que es mi esposa, o su cónyuge, en caso que es el esposo. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, hay problema en el matrimonio. Realmente ni la semántica ni los idiomas originales resuelven el problema que hay entre ellos dos ahora. Se quieren divorciar siendo creyentes. Entonces no se puede ir al original, al griego. El griego no resuelve eso. El que resuelve eso es Cristo. Y entonces, ¿qué papel jugamos nosotros en eso? Nosotros tenemos que comenzar entonces a hablar de la palabra de Dios y conectar la circunstancia de ellos con la palabra de Dios para volver a que ellos comiencen a funcionar en la esfera de un organismo sano, volverlos otra vez a una relación con Dios. Porque la razón por la cual ellos comienzan a tener problemas como matrimonio es porque ellos han comenzado a tener problemas con Dios. Como alguien ha dicho, mi relación con mi esposa fluye de mi relación con Cristo. Cuando yo comienzo a ver que mi relación con Cristo, con mi relación con mi esposa tiene problemas, lo que se ve es porque mi relación con Cristo, que no se ve, tiene problemas. Entonces, ¿ven cómo entonces la sana doctrina comienza a ser aplicada? Y lo ve, Pablo está claro, pero no solamente los ancianos, las ancianas, los empleados, los patrones, todos están incluidos en todas las esferas de relación nuestra. Porque el evangelio es algo real, para un mundo real, una respuesta real de Dios al pecado real del hombre.
Entonces, vamos a seguir analizando. La última dice, alcanzando a la comunidad de manera efectiva. Ok, entonces, ya yo estoy funcionando en la gran comisión, o sea, de manera normal yo debería entonces trabajar para la extensión y mover la pelota del evangelio hacia adelante. ¿Cómo yo la muevo como persona? ¿Cómo yo debo ver esa perspectiva? Yo debo verlo en términos de cómo voy a impactar la comunidad en la cual yo vivo. Y quizás usted está pensando en la comunidad del barrio de San Andrés, o el barrio donde usted vive en París, o el barrio donde vive en Alemania, o en la República Dominicana, o en cualquier lugar donde su iglesia esté. No, la comunidad suya, la primera comunidad suya, ¿cuál es? La familia. Y dentro de la familia, la primera comunidad suya, ¿cuál es? Su marido o su esposa o su esposo. Desde ahí comienza. O sea que no hay que pensar muy lejos, yo voy a hacer misiones. No, dime una cosa, ¿cómo está tu casa? Porque el que es fiel en su casa puede ser fiel en lo menos, también puede ser en lo mayor. Entonces, ¿cómo yo voy a impactar mi comunidad? Dice que la manera en que yo voy a impactar mi comunidad es a través de buenas obras. Si ustedes se fijan, nosotros estamos hablando aquí de Creta. Si ustedes se fijan, hay lo importante en esa parte. ¿Por qué este método de evangelizar y de mostrar el evangelio? Buenas obras. Buenas obras no tiene que ver con hablar, tiene que ver con hacer o modelar o dar ejemplo de acuerdo a un modelo del evangelio. O sea, yo voy a actuar, yo voy a hacer esto o lo otro en base a un modelo del evangelio para mostrar el amor de Dios. O sea, que nosotros debemos ser creativos en la manera en que nosotros vamos a mostrar el evangelio, y dice ahí, para que sean útiles en buenas obras. ¿Por qué? Porque los falsos maestros no son productivos ni muestran buenas obras. Ellos hablan solamente hablar. Entonces, y en una sociedad como Creta y la de ahora también, en la cual es altamente secularizada, la gente está cada vez más apática para recibir el evangelio. Usted le habla del evangelio y ¿qué hacen ellos? No me hable de eso. No importa cuán estilizado sea su lenguaje, no importa cuán encumbrado sea el conocimiento, la gente no le va a hacer caso, porque no le importa ya. La gente no le importa ya lo que quiere oír algo nuevo. Y eso es lo que dice la Escritura en los postreros días. Tendrán comezón de oír, nada más. Es interesante, yo te oigo, pero el interés me pasa en 2 minutos, dame algo nuevo. Entonces, en una sociedad así, ¿qué sucede? Hay mucho conocimiento, como decían los griegos, pero hay poco amor. Y por tanto, mucho sufrimiento humano. Por ejemplo, ¿usted cree que había huérfanos en Creta? ¿Usted piensa que había ancianos que debían ser cuidados en Creta? ¿Hay huérfanos en Cataluña? ¿Hay ancianos que hay que cuidar en Cataluña? Pregunta, ¿quién lo está cuidando? Los niños huérfanos, ¿quién los está cuidando? Y los niños huérfanos, ¿quién los está educando? ¿Quién le está enseñando que él tiene un Padre que está en los cielos? Que a pesar de que para que él no crezca con un resentimiento profundo hacia aquel Dios que permitió que su padre muriera o falleciera o lo mataran. ¿Quién le está enseñando o le va a enseñar eso a ese niño? ¿O quién vamos a dejar que se lo enseñen? ¿No debería ser la iglesia de Cristo quien mejor puede enseñar eso? ¿Y qué es de los ancianos? ¿Quién los está cuidando? ¿No debería ser nosotros? Lamentablemente sucede que entonces nosotros como comunidad que conoce a Dios hemos comenzado a irnos, como siempre sucede, a los extremos y hemos sobrereaccionado a ciertos asuntos como el evangelio social o como la parte del católico romana en la cual nosotros hacíamos penitencia, buenas obras para ganarnos el cielo. Y hemos sobrereaccionado ante eso y no queremos hacer buenas obras y le dejamos las buenas obras a aquellos que son incrédulos. Entonces, los ancianos que no conocen al Señor y quizás están en sus últimos días, no tienen la oportunidad de conocer el Evangelio porque la iglesia de Cristo ha sobrereaccionado al problema del Evangelio social y entonces ha desprovisto a aquellos de conocer la verdadera paz antes de pasar al mundo venidero. Y se va a encontrar con
un Dios que los va a juzgar, no con un Padre que los va a recibir por causa de Cristo. Todo por causa de que la iglesia de Cristo ha sobrereaccionado a un concepto y está prejuiciado contra eso. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Porque no veíamos claro lo que Pablo estaba diciendo aquí. Pero hay una cosa, quizás eso es solamente para los cretenses. ¿Dónde más dice eso en la Biblia? Porque la palabra es suficiente. ¿Ok? En Mateo capítulo 25, el Señor, ¿qué dice? Así alumbren vuestras buenas obras a los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. La doctrina y el conocimiento intelectual puede impresionar el corazón de alguien en un momento, pero la permanencia de dar gloria a Dios en la comunidad que no ha venido aquí a escuchar una charla o que no admite que se le hable del Evangelio, no va a glorificar a Dios con una charla intelectual porque nunca la van a escuchar. Ahora, ellos no pueden dejar de escuchar el modelo del amor de Dios en la vida que usted le presenta y en las buenas obras que le presentan. ¿Es así o no? Permítame decirle una, no para, por favor no me malinterpreten, pero simplemente les voy a mostrar un ejemplo. En los Estados Unidos hay un problema grande y es que igual que quizá aquí en Cataluña, la gente no, una sociedad secularizada no admite que le hablen del Evangelio. Usted no puede pararse en una esquina como quizá en tiempos antes o en algún lugar de Latinoamérica todavía a anunciar el Evangelio en un parque. Usted puede caer preso por eso. O sea, no porque ellos están opuestos, es un país lleno de libertad, pero hay muchas personas que no toleran eso. No toleran inclusive que usted presente el Evangelio, que para ellos tiene una connotación de intolerancia hacia otras áreas. Entonces, ¿cómo usted le muestra el amor de Dios? Porque entonces, ¿debo yo mostrarle el amor de Dios a esas personas que son intolerantes al Evangelio y no quieren oír el Evangelio? Pero el Señor dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A los que escuchen, a toda criatura. Entonces, la manera en que yo voy a presentar el Evangelio no solamente es en términos de mis palabras, una manera en la cual es muy enfatizada en las Escrituras, y el Señor mismo lo dice, así alumbren vuestras buenas obras, es no solamente la manera de hablar, es sobre todo la manera de actuar. El Evangelio debe producir una forma de vida que los demás van a decodificar e interpretar y deben mostrar esto, deben decirle esto. ¿Por qué tú eres diferente? Tú tienes algo como diferente. Y no es porque usted usa una camisa más barata y unos zapatos rotos. Es porque hay un modelo de vida que es de luz, opuesto a oscuridad del mundo. Usted es perjudicado muchas veces en su empleo por decir la verdad. Y los demás lo ven. Muchas veces por usted querer amar a su esposo es aún más violento contra usted. Y la vecina lo sabe. Entonces usted más devota en amar a su esposo. Y la esposa ha oído el maltrato verbal que usted recibe. Y usted es una esposa amorosa y no se queja con ella. Sino que usted le habla bien de su esposo. ¿Y cómo tu esposo, como tal, está bien, trabajando? El pobre está tan cargado. Usted siempre lo defiende. Habla bien de él. No lo interrumpe en público. No lo trata como al hijo suyo. Sino usted lo respeta como su marido. A pesar de que usted es maltratada. ¿Y entonces a qué obedece eso? Que usted es estoica. Usted es masoquista. No. Que el Evangelio de Dios está en usted. Y usted con su buenas obras quiere ganar a su esposo, como dice Primera de Pedro, capítulo 3. Entonces el Evangelio de Dios es profundamente práctico. Y en la manera en que nosotros entregamos el Evangelio debe ser intencional. Y todo lo que nosotros hagamos cada día debe reflejar la figura del avance del Evangelio. ¿Qué yo estoy haciendo en mi vida hoy para avanzar el Evangelio en mí, en mi esposa, en mis hijos, en mi comunidad, en mi trabajo y en todo lo que me rodean? Eso, hermano, es una pregunta que debemos enfatizar y hacer e insistir en nosotros y orar al Señor, dame la gracia
para que yo mismo no sea un obstáculo para avanzar la pelota, porque hay autogoles, ¿verdad? Entonces, hermanos, para concluir esta sesión, Dios nos ha concedido el gran privilegio de ponernos en su obra. ¿Usted piensa que nosotros somos inmerecedores de la salvación que Dios nos ha dado? Amén. Mucho más que Dios nos ha puesto a representarlo a Él frente a un mundo que se pierde. Déjeme decirle, cuando yo con mis hijos, mi hijo estaba pequeño y yo lo enviaba a un lugar, yo estaba nervioso. Porque ¿qué va a representar el hijo mío? ¿Qué va a mostrar él? ¿Usted está nervioso con el hijo suyo también? Si es teenager sobre todo, si es adolescente. Pero déjeme decirle, Dios no se avergüenza de llamarnos hijos aún en nuestra infancia espiritual, aún en nuestra inmadurez espiritual. Entonces, Dios nos conceda intencionalidad, esfuerzo y diligencia en hacer mostrar a todo el mundo que Dios es un Dios de perdón. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades, y vuelve a tener misericordia, porque Dios es un Dios de gracia. Dios no nos conceda a nosotros el envolvernos en predicar el Evangelio. Y hay varias formas de hacerlo, ya sea en misiones o al cruzar la calle. Debemos orar por las misiones, o ir nosotros a las misiones, como dice el pastor John Piper, o sostener las misiones. Pero también Dios nos concede a nosotros en reflexionar cada día, al final del día, qué yo he hecho para ser productivo en pos del Evangelio. Quizá he estado muy ocupado, pero ¿en qué? ¿En la cosa del mundo solamente? Yo debo avanzar en mis esposas, en mis hijos, en mi comunidad que me rodea y en mi iglesia, la labor de Cristo, ya sea o por palabra o modelándolo de alguna manera. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con lo que yo estoy mirando en la pantalla de televisión? ¿Qué tiene que ver el Evangelio qué tiene que ver el avanzar el Evangelio con lo que estoy viendo en la computadora? ¿Qué tiene que ver con el avanzar el Evangelio con lo que estoy viendo en el celular y estoy guardando en el celular? Yo estoy plenamente seguro de que mi esposa va a estar edificada con lo que yo veo, ella ve en mi celular. O yo estoy cuidando el celular para que nadie lo vea. Entonces, hermanos, Dios nos conceda su gracia, que estemos siempre pendientes de ese cuadro, la llegada del Evangelio, crecer en gracia, es crecer en aplicar el Evangelio, lo que es la consejería bíblica, cómo aplicar el Evangelio real para modelar, para dar respuesta a los problemas del hombre a través del Evangelio y cómo voy a impactar mi comunidad de forma racional, intencional, para avanzar la obra de Dios en este mundo, así como esperamos el regreso en gloria del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Oramos. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia en este momento. Y tú nos has retado, Dios. Rogamos que tú pues, nos dé la gracia para poder hacer lo que tú has mandado. Perdona nuestros pecados, porque nosotros confesamos de que todos los días al reflexionar hemos quedado cortos frente al llamado que tú nos has hecho. Y no hemos hecho las cosas de una manera urgente, como si el día de hoy fuera el último nuestro. Oh Padre, perdónanos y concédenos que ahora de manera racional, por tu gracia, a través de la palabra tuya que es suficiente, aliviemos la carga de los demás, mostremos el amor de Cristo a el mundo que se pierde alrededor nuestro, para que tu obra sea avanzada, para que Cristo vuelva pronto. Por lo cual tu iglesia te ora y te ruega. Sí, Señor, ven pronto. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.